cómo medir el impacto social en las empresas. Empezaremos con una presentación a cargo de María Lesoto, cofundadora y directora ejecutiva de Sistema B Perú. Sistema B trabaja por un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo. Mariale es administradora de empresas de la Universidad del Pacífico y Global Shaper de Lima Hub por parte del Foro Económico Mundial. Muy bienvenida, Mariale. Adelante. Empiezo, ya, gracias. Muchas gracias, Lizzy, por la invitación y es un gusto estar hoy día con ustedes para tocar un tema tan importante. Hoy día lo que estamos viviendo alrededor del mundo es un cambio del paradigma acerca de cómo hacer empresa. Porque finalmente lo que buscamos con esto es construir un sistema económico equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Algo que nos demanda esta tarea es entender cómo medimos los impactos. Y si bien tenemos un trabajo muy interesante en temas ambientales, en temas de gobernanza, es clave que podamos empezar a intentar desmarañar cómo medir el impacto social de las empresas. Y para empezar, creo que es súper importante alinearnos acerca de qué hablamos cuando hablamos de la S. La S, fundamentalmente, habla de cómo nos tratamos unos con otros. Y si lo traducimos a la realidad de las empresas, lo que vemos es cuáles son el tipo de relaciones que tienen las empresas con los trabajadores, con sus proveedores, con sus comunidades y con sus clientes. Y es precisamente a través de la articulación y de los vínculos de las empresas con todos estos, es que podemos y queremos aspirar a generar prosperidad y a generar desarrollo en todos ellos. Ahora, medir el impacto social no es fácil. Y les adelanto que lo que yo busco darles hoy día en la presentación son herramientas y definiciones de marcos para que sobre eso ustedes puedan tomar las mejores decisiones acerca de cuál es el mejor camino para ustedes. No es una respuesta sencilla y de hecho, si es que pudiéramos dar una respuesta sencilla, estaríamos hoy día en muchos foros alrededor del mundo explicando cómo lograr esto. ¿Y por qué es complejo? Hay distintas razones por las cuales efectivamente no hemos logrado aterrizar esto en variables tan concretas. Lo primero es que la S tiene una naturaleza muy intangible. Ustedes podrán estar de acuerdo en que para fomentar las relaciones con todos estos grupos de los que les mencioné, un componente base es la confianza. La confianza no es fácil de medir. La moral de las personas no es fácil de medir. Tiene una naturaleza intangible asociada. Eso le sumamos una capa adicional en la que yo a través de una iniciativa puedo querer, por ejemplo, aumentar y disminuir la retención o la rotación en mi empresa, pero por otra parte tengo iniciativas que buscan combatir la anemia infantil. Ambos los voy a medir con indicadores totalmente diferentes, lo cual hace que agrupar la data del impacto social no sea fácil e incluso compararla, porque ¿cómo comparo cuál está generando más impacto social? Definitivamente las escalas son diferentes. Y eso nos lleva a un tercer reto de cómo medir estos temas, que es la falta de estandarización y de variables comunes que podemos encontrar en estos temas. Lo que todo esto nos lleva, uno, los retos intrínsecos de la S, más el espectro multiactor, es que encontramos en distintas encuestas, y esta es una del BNP Paribas, que dice que el 51% de los inversionistas considera que la S es la más difícil de medir y la más difícil de integrar en estrategias de negocio. Es una encuesta a más de 350 inversionistas de distintos tipos. Y lo que yo quiero, y ahora creo que es importante que nos preguntemos, porque hemos hablado de la S, de qué significa lo social. En el título de este panel también estaba cómo medir el impacto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medir de impacto? Y acá lo que yo quiero es que ustedes tengan una suerte de horizonte de variables, que piensen como en un espectro, una línea horizontal en la que unos pueden tener algunas variables que son más fáciles de medir y otras que son más complejas de medir. Y les quiero dar como 3 ejemplos para que ustedes puedan entender a qué me refiero con este espectro. Y los voy a poner de una vez. Por ejemplo, cuando uno desarrolla alguna iniciativa con una comunidad, finalmente lo que uno busca con esta iniciativa, sea quizás de dar asesorías a emprendedores, es que finalmente puedan mejorar su calidad de vida, puedan mejorar la calidad de vida de ellos, de su familia y de su entorno. Eso es lo que nosotros buscamos cuando damos asesorías, pero hay distintos puntos intermedios en ese camino que nos llevan
a finalmente poder afirmar que hemos tenido este impacto. Lo mismo sucede con muchas otras variables e iniciativas. Cuando nosotros incluimos a mujeres en la dirección de empresa porque consideramos que es importante tener una junta diversa, finalmente lo que buscamos es tener una cultura de trabajo inclusiva. Y cuando desarrollamos programas de bienestar y de apoyo familiar, a la larga lo que también buscamos es reducción de estrés. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que vamos viendo es que, quiero ver, ya, está al revés, que los indicadores que están de este lado son más fáciles de medir, son números con los que podemos relativamente de manera sencilla sumar, agrupar y demostrarlos y reportarlos. Los que están de este lado son más complejos, no necesariamente podemos encontrar maneras sencillas de encontrar y de medir esto, y sobre todo que no sean extremadamente caras. Entonces, estamos hablando de que de este lado podemos asegurar impacto, pero también tenemos complejidad de medición. Y de este lado podemos asegurar que estamos generando lo que se llama como inputs o actividades, estamos haciendo acciones, pero que no necesariamente podemos saltar hasta el otro lado para asegurar. Quiero que mantengan y que recuerden este horizonte durante la presentación porque vamos a regresar a esto. Ahora, ¿qué herramientas y qué tipos de herramientas sirven para cada espectro de este horizonte en el que yo me encuentro? Este es un mapeo que hizo el Foro Económico Mundial a inicios de este año para entender cuál es este mundo de organizaciones que están en temas ASG, porque es complejo, hay muchos actores, hay muchas herramientas, hay muchas alternativas en las cuales involucrarse. Ellos desarrollaron esto para que muchos más actores puedan entender cómo moverse en el tema de ESG. Lo que suele suceder con las herramientas de ESG es que suelen estar en el espectro anterior, en el que estamos hablando de herramientas, de indicadores y de mediciones que son más sencillas de lograr y que normalmente no necesariamente abarcan el tema de impacto. No lo digo que el 100%, sino es que es algo que lo vemos como en general en las herramientas ESG. Porque el impacto precisamente es difícil, porque cuando hablamos de herramientas de ESG, lo que queremos es que lleguen a la mayor cantidad de empresas, que las empresas empiecen a incorporar estas variables y que empiecen a pensar en cómo puedo empezar a desarrollar cosas con acciones de corto plazo y que pueda efectivamente trasladarse en muchas empresas haciendo cosas. Ya pasándonos para el otro lado del espectro, empezamos a encontrar herramientas de medición de impacto. Ahí no se puede ver mucho, pero ese es un gráfico de la revista de innovación social de la Universidad de Stanford, que ellos hicieron una clasificación de distintas formas de medición de impacto. La primera, que es la que está más hacia la izquierda abajo, es teoría de cambio. Y lo evalúan en dos grandes ejes, en complejidad y aseguramiento. Entonces, cuando uno puede tener una teoría de cambio, que básicamente lo que una teoría de cambio es que uno dice, yo quiero llegar a esta dirección y esta es la ruta que voy a seguir para lograrlo. Entonces, cuando uno tiene como parte de sus iniciativas una teoría de cambio, uno puede decir con cierto nivel de seguridad, yo tengo la intención de lograr este objetivo. Y si me voy moviendo a lo largo de esa tabla hasta el último eje, que es el que está más arriba, son los Randomized Control Trials, que básicamente lo que esos son herramientas para poder asegurar de que lo que yo estoy haciendo está generando impacto positivo. Por ejemplo, el plomo en las pinturas de hogares. Fue gracias a unos estudios de este tipo que se pudo encontrar, en el que tienes básicamente dos grupos de control, se pudo encontrar de que sacar el plomo como parte de los ingredientes de pinturas reduce el asma, ayudaba a disminuir, a mejorar salud en general y desempeño de niños en el colegio. Entonces, con esa evidencia indudable, todo el sector puede empezar una cruzada directa a eliminar este ingrediente dentro de los productos de los que usa para producir la pintura. Entonces, lo que eso nos da es información certera de que estamos impactando positivamente. Nos da la claridad de que esto efectivamente está avanzando en esa línea. Hay muchas otras herramientas de medición de impacto y acá hay algunas que se pueden utilizar, quizás algunos conocen, pero es muy importante que vean de que efectivamente hay herramientas para distintos lugares del espectro y que las herramientas que las empresas utilicen depende de lo que uno busque medir. Y ahora vamos a regresar un poco más a esto al final de la presentación.
Y simplemente quiero dejarles con 2 marcos que todavía no existen, pero están en desarrollo y hay presión por distintos grupos de interés de que puedan desarrollarse. Uno es la taxonomía social de la Unión Europea y el segundo es que el ISSB, que desarrolló estas 2 guías hace un par de meses, desarrolló una tercera sobre impacto social, que van a ayudar a poder generar mucho más pavimento en el tema de medición de impacto social y de cómo realmente trasladarlo de una manera mucho más clara para distintos tipos de organizaciones. Y ahora lo que quiero contarles es, no sé si hay una flechita, que yo sé que no se ve, una flechita amarilla, porque quiero hablarles ahora de una herramienta específica, que es la evaluación de impacto B. La evaluación de impacto B es una herramienta en línea, digital, gratuita, desarrollada por B-Lab, que es la organización hermana de Sistema B, que básicamente lo que hace es entender cómo la empresa impacta a sus 5 grupos de interés principales, que son los que ustedes pueden ver ahí. Lo que nosotros buscamos a través de esta herramienta es poder darle un número a las empresas, un número que vaya del 0 al 200. Porque es a través de este número y de esta agrupación que nosotros podemos desarrollar data comparativa que le permita a las empresas entender dónde están hoy día y cómo están en relación a otras organizaciones. Una bondad muy especial que tiene esta herramienta, que la tienen muy pocas alrededor del mundo, es que evalúa modelo de negocio. No solo evalúa cuáles son las prácticas, procesos y que tú puedes tener en tu empresa, sino también cómo estás generando ingresos y si esa línea, esa vena de generación de ingresos está impactando positivamente o no. Y todo eso entra en la ponderación del puntaje. Y además que te permite compararte con 250.000 empresas alrededor del mundo. Aquí lo que yo quería traerles esta es la diapositiva más cargada que tengo, no hay una con más letras que esta, pero lo que yo quería traerles acá era un pantallazo de cuáles son los indicadores que vemos en la evaluación de impacto B. Hay algunos que son sencillos, que quizás muchas empresas ya tienen porque son prácticas tradicionales de los distintos sectores. Por ejemplo, certificaciones de calidad, ¿no? ISO 9000. Quizás muchas empresas podemos encontrar que tengan esos procesos. Y eso lo consideramos porque es parte del eje de clientes y cómo las empresas se vinculan con sus clientes. Poder dar un producto o un servicio con una excelente calidad. Pero por otra parte, también tenemos quizás algunas prácticas que pueden ser un poco más complejas dependiendo del sector. O quizás hay sectores que ya lo tienen más avanzado, por ejemplo, aquellos que publicitan y que trabajan con niños, ¿no? El tema de publicidad y marketing ético. ¿Cuáles son esa línea que yo dibujo en temas éticos con lo que yo digo para vender, que yo lo considero que está bien? ¿Y cuál es esa línea en donde ya, si la cruzo, no estoy en el lugar correcto o en el lugar que quiero estar como organización? Entonces, este tipo de criterios lo que finalmente da y lo que les permite a las empresas entender o ver es el menú. Porque uno puede tener, como en cualquier restaurante, uno puede elegir entrada, postre, bebida, plato de fondo. La evaluación de impacto B es una suerte de menú sobre el cual las empresas, lo que buscamos es que las empresas puedan encontrar cuáles son las actividades estratégicas para ellas y que puedan empezar a trabajar sobre esas. Y algo que a mí me gusta mucho es que abre ideas. Cuando las empresas lo trabajan, empiezan cuestionamientos de qué cosas quizás tengo y lo celebro, pero también qué cosas más quiero hacer como organización y me hacen sentido. Entonces también ayudan a despertar innovación y a despertar distintos nuevos tipos de procesos que las empresas pueden llevar a cabo. Y quizás para ir cerrando, quiero dejarlos con 4 ideas, 4 recomendaciones de cómo abordar este tema del impacto social. Lo primero es ir de adentro hacia afuera. Empiecen mirándose cuáles son las prácticas y políticas que hoy día tienen instaladas en su empresa y ver si es que esas prácticas les podamos de alguna manera dar la vuelta para ver si es que generan un impacto positivo. La evaluación B es una excelente herramienta para hacer eso. Es una suerte de como acto de valentía, ¿no? De pesarse cuando uno va al gimnasio y uno puede decir, en base a esto yo hago ciertas cosas o dejo de hacer otras. Esto es una herramienta para hacer eso. En segundo lugar, entender lo multiactor de lo social. Cuando estamos hablando de lo social, les he mencionado que efectivamente estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de clientes y estamos hablando de proveedores.
es importante verlos a todos. Así cuando hablamos de las 3 variables ASG y que tenemos que verlas a todas, lo mismo pasa si hacemos doble clic en la A, en la S. Tenemos que verlas a todas, tenemos que ver cómo trabajamos y cómo articulamos con estos distintos públicos. Lo tercero, definir qué es lo que quiero impactar y qué quiero medir. Hace un ratito les hablé de este espectro de acciones en las que son más fáciles de medir y puedo demostrar quizás menos impacto y en cuáles son más difíciles de medir y demuestro mucho impacto. ¿Cuándo usar cuál? Depende mucho de lo que la empresa quiera. Si yo tengo un propósito definido que quizás es luchar contra la anemia infantil o la desnutrición infantil, sí se vuelve necesario que como empresa pueda tener algunos de esos estudios de impacto mucho más concretos para asegurar que lo que estoy haciendo está generando este impacto. Pero versus si es que lo que yo quiero es entender y tener una visión general de negocio, entonces herramientas como la evaluación de impacto B son muy relevantes para poder entender dónde está la empresa. O quizás son ambas, es que realmente necesito un balance integral entre ambas para ver dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y por último, mitigar riesgos, pero también aumentar los impactos positivos. Que venimos de esta mirada de ver cómo lo externo, por ejemplo, cómo el clima afecta a la empresa. Está la pregunta de también cómo la empresa afecta el clima y cómo esa es una relación que quizás hay que replantearla. Y no solo eso, sino también cómo esto evoluciona en el tiempo. Entonces, impactos positivos son definitivamente clave para poder avanzar en esta ruta. Los dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariale, por tu... fue un reto, ¿no? Hacer la presentación de impacto social en 15 minutos. Nos has dado un espectro muy interesante y creo que has ayudado a contextualizar bien el panel que viene a continuación. Así que nada, gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora me gustaría invitar al escenario, por favor, a Carolina Trivelli, quien va a ser la moderadora de este panel. Carolina es exministra de Desarrollo e Inclusión Social, y economista e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Sí, por favor, ¿nos puedes acompañar aquí? Sí, gracias, Carolina. Y asimismo me gustaría dar la bienvenida a los 3 panelistas de este bloque. Invito a subir, por favor, al escenario a José Martínez, vicepresidente de Inversiones de RIMAC Seguros, a Carlos Claus, director corporativo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Compañía de Minas Buenaventura, y también de la misma forma a Hugo Cusato, director de Apoyo y Asociados, que además es nueva empresa socia del PIR. Les recuerdo a los asistentes que por favor nos pueden hacer llegar sus preguntas para los panelistas en las fichas que pueden encontrar en sus mesas, y a los que nos acompañan vía streaming también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat virtual. Adelante, por favor, Carolina, con la moderación. Gracias. Lisi, tremendo gusto poder acompañarlos en esta sesión y moderar este panel. Tenemos poquito tiempo, o sea que vamos de frente al grano. Efectivamente es un tremendo éxito que dediquemos un panel completo a hablar de la S. Siempre es como el patito feo de los ASG y siempre lo evitamos o hablamos poquito de eso, ¿no? Y como dice Mariale, ojalá no solamente la S cobre más importancia, sino que vayamos teniendo esos ejemplos mezclados, ¿no? De acciones muy concretas, luchar contra la anemia, que dicho sea de paso hemos empeorado, entonces por favor les digo, insistan. Y también estas miradas más integrales con una S más compleja. Entonces, tomando ventaja de los colegas que nos acompañan en el panel, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta muy simple, y es, en realidad, ¿ya juega un rol la S? ¿Nos importa lo que sucede con la S? Entonces, José, quizá comenzar contigo en una decisión de inversión en una compañía. ¿Importa la S? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, o sea, la S de todas maneras cumple un rol importante porque
por lo menos la manera como vemos nosotros, buena parte del análisis ESG lo consideramos como parte de nuestro análisis de riesgos a la hora de evaluar una alternativa de inversión, ¿no? Y lo que está comprobado es que las empresas que no tienen cuidado con los aspectos ASG en su gestión, a la larga pueden terminar descarrilándose. Y si se descarrilan, bueno, todos aquellos que invirtieron en esa empresa terminan obteniendo un resultado totalmente diferente al que estaban esperando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todas las inversiones que tenemos nosotros en el portafolio han pasado por un filtro que incluye ambiente, incluye el aspecto social e incluye el aspecto de gobierno corporativo. Ahora, es cierto, sin embargo, que las tres cosas se interrelacionan mucho y en verdad es usual encontrarlas bien mezcladas, porque los temas ambientales tienen mucho de sociales, porque los temas sociales tienen mucho de gobierno corporativo, ¿no? Punta muy, muy puntual, y es, tú has dicho que esto tiene que ver con los riesgos, ¿no? Variable clave para un inversionista, sin duda, pero en dos empresas, dos oportunidades de inversión con riesgos iguales, uno que tiene mejor ese es mejor, va a atraerte, o simplemente lo consideras para suma o solo no resta. Yo creo que, o sea, la manera como enfrentaríamos nosotros esa situación es tratando de ver si efectivamente, o sea, yo creo que existe un correlato muy grande entre todas estas cosas y el desempeño a largo plazo de una empresa. Entonces, nosotros siempre lo que vamos a tratar de buscar es ver cómo se correlaciona ese factor con la sostenibilidad a largo plazo de esa empresa y aquella que tenga, digamos, el mejor escenario posible sería la que elegiríamos, ¿no? Entonces, sí, perfectamente puede ser un factor Sí, suma. que sume y no solo no reste. Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué pasa con una empresa minera? En una empresa minera como Buenaventura, ¿cómo se ve este tema de la S, ¿no? Sobre todo reconociendo que el sector de industrias extractivas en particular es un sector asociado a conflictividad social, es decir, alrededor de una tensión permanente con la S. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo miran, cuánto les pesa la S? Bueno, para el sector minero pesa muchísimo, evidentemente, y estamos acostumbrados a estar en los titulares, ¿no?, de los periódicos sobre este tema. Agradezco la invitación, Arturo, Liz y a todos por estar acá. Creo que es la primera vez que viene una empresa, ¿cómo le llaman ustedes?, del sector real, ¿no?, a esta reunión, y la verdad para mí es un súper reto porque siento que le estoy hablando a un público que piensa algo diferente, pero que debe complementarse con nosotros. Les podría hablar muchísimo de la importancia de la S para el sector minero y extractivo, eso es evidente, ¿no? Pero la primera idea que tengo es, si la palabra correcta es hablar de impacto social, cuando un inversionista mira a una empresa del sector extractivo, porque les confieso que a veces da la sensación, les voy a transmitir un poco lo que sentimos desde este lado, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea de estar acá. Y es como que medir el impacto de una empresa en el AS puede tener de alguna manera la idea de que somos los únicos responsables. Y eso es un poco la primera reacción y el primer reto que tiene una empresa, ¿no? Es como que todo el día nos tomen examen de algo que hiciste el trabajo en grupo, ¿no? Y eso tiene un reto. Y la S nosotros evidentemente la enfocamos con mucha responsabilidad, pero como ha explicado Mariale, es súper compleja. No es solo la S, los conflictos sociales, ¿no? No es solo la S, ¿qué tanto pagas a salarios dignos, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, termino mi respuesta diciendo que hay toda una parte de la S particular para el sector extractivo, que es un sector, digamos, de grandes capitales en zonas rurales, con una perspectiva absolutamente de largo plazo, que requiere una construcción
del día a día, de una confianza y de una relación entre personas, porque la S tiene ese reto, que somos personas, y por eso no se puede medir y por eso no se puede estandarizar, porque yo tampoco lo podría hacer en esta sala tan fácilmente, ¿no? Entonces, hay toda una capa de retos que tiene el sector minero en la S que tienen que ver con la construcción de una relación basada en la confianza y la construcción de una relación que entienda el rol verdadero de la empresa. Y el rol de la empresa en la S no es ni el rol del Estado ni el rol de la comunidad, es un rol de la empresa. Entonces, eso a veces a nivel de análisis financiero o de riesgos de inversión no se ve tanto. Ese es el primer reto que les quiero decir a ustedes de frente, porque si no les podría hablar de todas las cosas que hacemos a nivel de S para generar desarrollo, que sí las hacemos, pero el objetivo de una empresa extractiva no es solo generar desarrollo, es generar negocio y a través del negocio generar oportunidades de desarrollo, ¿no? Que es un enfoque diferente. Vamos a ver la próxima semana en Perumín para discutir. Sí, ahí estaré. Te espero mi panel porque vamos a discutir desarrollo territorial, ahí el rol. Pero antes de que dejes el micro, una de las grandes complejidades para el sector extractivo es algo que Mariale destacó mucho y es el trabajo multiactor que se requiere y con actores muy diferentes, ¿no? La sociedad territorial, las autoridades locales, el gobierno nacional, múltiples actores en la cadena. ¿Cómo una empresa enfrenta el desafío de la S, de medir la S, de relacionarse con este componente S cuando hay tantos actores? Sabiendo que no es responsable de todo, pero de acuerdo, de que lo necesita. A ver, nosotros estamos tratando de medir todos los niveles que ha comentado Mariale, ¿no? Que es desde un nivel puramente de input hasta un nivel de impacto. Pero el nivel de impacto, evidentemente, no es atribuible solamente a la empresa. Hay muchos factores, ¿no? Pero si te vas un poco al nivel intermedio, que puede ser un output o un outcome, sí, hace tiempo ya estamos en el esfuerzo por definir una metodología o ciertos indicadores que nos acerquen a la realidad social, ¿ya? Sobre el tema de lo de multiactor, mira, es un reto para siempre, creo yo, ¿no? Y nosotros tenemos una responsabilidad en esa configuración. Jamás nosotros, en particular en Buenaventura, no nos vamos a correr, digamos, de la responsabilidad, ¿no? Pero tengo que decirlo con la mejor intención que, o sea, hay uno del grupo que supuestamente debe de trabajar una parte del trabajo y no la hace, que se llama Estado, ¿no? Entonces, nosotros lidiamos constantemente con un Estado medianamente ausente, pero sobre todo que no genera a veces las condiciones mínimas del Estado de Derecho para nosotros poder cumplir con nuestro rol. Entonces, ahí siempre estamos un poco en desventaja, ¿no? Esa es la parte más problemática. Lo bueno, para no deprimirlos, es que sí hay gente buena que quiere trabajar, sí hay ejemplos que hemos tenido de un trabajo multiactor súper bueno, y ahí requiere muchísima paciencia, muchísima coordinación, transparencia y inteligencia emocional, ¿no? Gracias, Carlos. Hugo, cuando una empresa va a pedirles una calificación, ¿cómo juega la S? ¿Importa que miran, analizan las complejidades de un espacio multiactor? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Realmente sí importa. Tenía una especie de speech preparado, pero la verdad es, Mariale ya tomó buena parte de lo que iba a decir. Entonces voy a, en realidad, tomar la repregunta que hiciste, porque me parece valiosa, ¿ya? Y voy a hacer una analogía con, digamos, las metodologías de inversión socialmente responsable que tiene Naciones Unidas. Y justo mientras pensaba en este momento lo que decías, vi estas dos mesas. Estas dos mesas en realidad se ven iguales. Si vemos el modelo de inversión socialmente responsable de Naciones Unidas, hablan de, digamos, tres componentes que sostienen, mejor dicho, que generan sostenibilidad. La componente social, definitivamente. La interacción medioambiental y la sostenibilidad económica. Todas
todas amarradas dentro de un marco regulatorio y de autogobernanza. ¿Ok? Estas dos mesas son iguales, ambas tienen 3 patas y ustedes ven que muy probablemente tengan la misma, voy a decir, el término extendiéndolo, ¿no? La misma sostenibilidad del peso que les pongo, pero si por poner un ejemplo, cualquiera de las patas, y principalmente la social, es más endeble, muy probablemente ambas, con igual riesgo, tengan evaluaciones diferentes. Para nosotras las clasificadoras, digamos, vemos esto desde 2 puntos de vista, ¿ya? Desde el punto de vista de las instituciones vamos a verlos como las mesas, digamos, el factor ambiental, el factor social, el factor de gobernanza. Y luego esos factores, como en el caso de esta mesa, los vamos a ver interactuando entre ellos, que es muy diferente del caso de cuando evaluamos instrumentos. Cuando evaluamos instrumentos, si me están diciendo que un instrumento tiene una componente social, a mí lo que me interesa es ver que claramente cumpla su objetivo último. Voy a medir pues, si efectivamente el objeto se está cumpliendo, si la manera como se mide es la adecuada, si el impacto final es el deseado y si de una u otra manera se está generando al final la data, porque esa es la parte en la que inclusive los mercados desarrollados han venido fallando. Si esa data se puede emplear para generar lecciones aprendidas. Y esa es la parte más complicada, porque ahí es donde normalmente, inclusive, no digo solo el tema de los reguladores, digo también los emisores, todos los stakeholders, es donde posiblemente nos falte un poco más de esfuerzo. Cuando ves la información que presentan las empresas para hacer la calificación, ¿hay suficiente información sobre la S? A ver, voy a darle un poquito de contexto, ¿no? Hace un momento creo que fue Manuel el que comentaba el tema de qué está pasando en la región. Justo es decir que, a ver, alguien habrá que me dirá, oye, este tema de inversión socialmente responsable apareció en 1960 en el ideario de Naciones Unidas, pero realmente en mercados desarrollados comenzó a aparecer entre el año 96 y el 2000. Hubieron una serie de errores y recién a partir del 2018-2019 vemos como una iniciativa, no solo en los mercados desarrollados, sino también en nosotros, los mercados emergentes. Ahora, a favor de nuestros mercados debiera decir que cuando uno habla con los reguladores parece que hay una especie de prudencia. Es decir, no queremos cometer los mismos errores que hemos visto que hay al otro lado. Entonces, sí hay cosas vinculadas al tema social que no se están, para las cuales todavía no existen suficientes herramientas de medición. Y ese es un reto súper importante. O sea, digo esto porque, inclusive aquí hago mea culpa, ¿no? Las clasificadoras estamos desarrollando las metodologías. ¿Y por qué digo a propósito desarrollándolas? Porque antes del 2016, por poner un ejemplo, no había estadística suficiente y no había pues, un marco metodológico que sea medianamente coherente. Empleo la palabrita transversal, no como buzzword, sino básicamente para entender que muchas veces el regulador, stakeholders, los emisores y en general cualquiera que participase en los mercados no se estaban hablando entre ellos. Habían diferentes iniciativas, pero no coordinadas. Buenísimo. Vamos a una segunda ronda para hablar un poquito de cómo se mide esta S, ¿no? Mariale era muy clara en mostrar que es muy fácil medir el esfuerzo que hacen las empresas por lograr progreso en la S, ¿no? Pero que es muy difícil ver el impacto logrado y la atribución, ¿no? Si ese esfuerzo es capaz de hacerse responsable del impacto. José, en una inversión, ¿qué tipo de variables son las que a ti te son útiles y te son relevantes? ¿Son suficientes las de esfuerzo? ¿Son imprescindibles las de impacto? ¿Es una combinación? Bueno, la medición del impacto social es eminentemente subjetiva, ¿no? El impacto social básicamente es cómo se interrelaciona la empresa con su entorno y es un poco medir la calidad de las relaciones humanas y tratar de estandarizarla o ponerla en números es bien complicado, ¿no? O sea, ¿qué pareja es más feliz? ¿Qué amigos se quieren más? ¿Qué equipo de trabajo trabaja mejor? Eso es imposible. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, lejos de tratar de parametrizar las cosas desde ese punto de vista, lo que tratamos de hacer nosotros es ver cuáles de las acciones que toma una empresa con relación a su entorno promueven
o inhabilitan su desarrollo en el largo plazo. Y ahí cada empresa es un mundo diferente. Cada empresa es una situación totalmente distinta y viene una segunda dificultad, ¿no? Que es que, digamos, las malas acciones normalmente se ocultan. Entonces, no vas a encontrar empresas publicitando sus malas acciones. Y de alguna manera ahí eso genera una dificultad enorme, ¿no? Una dificultad grande que en gran medida se termina reemplazando con un principio básico que también se aplica al análisis de créditos, que es conocer a tu cliente, ¿no? Y en el fondo lo que tienes que hacer es evaluar, digamos, la reputación y la calidad y nivel de integridad de las personas que son dueñas, que gestionan y que son digamos, los principales gestores de cada una de las empresas ante cada una de las situaciones, ¿no? Digamos, como repito, tratar de llegar a una medición exacta es espúreo. Lo que hay que tratar de hacer es encontrar mediciones que sean accionables y que en principio sirvan, o sea, tengan un correlato directo con el desempeño de tu portafolio, el desempeño de cada una de las inversiones, ¿no? Y como comento, es un tema, en cada cosa es un tema aparte, pero lo que tratamos de hacer nosotros es efectivamente llevar esos criterios a los flujos de caja de la empresa. No, buenísimo, porque esa es justamente, creo, la mirada de quien decide, tiene que tomar una decisión sobre una inversión. Alguien como yo, que viene del mundo social, vive haciendo evaluaciones para encontrar que sí hayan medidas exactas, y creo que Mariale planteaba más o menos lo mismo, ¿no? Pero probablemente para decidir una inversión basta con un análisis más claro del esfuerzo y de conocer bien a la empresa para saber cuánto ha avanzado. No sé si Mariale quiere decir algo, porque tienes mi coche. Lo tengo acá, sí. Sí, yo creo que finalmente tenemos que ponderar practicidad, ¿no? Y costos relacionados a la medición. Y creo que el criterio de que hoy día lo que queremos es que las empresas empiecen a abordar este tema prima a la hora de tomar decisiones de inversión, porque lo que finalmente van ustedes a decirles, necesito evaluar esta información, no podemos poner una valla gigantesca que nadie pueda cumplir, sino que necesitamos precisamente hacerlo accesible, pero sobre esa accesibilidad ir jalando e ir demandando complejidades para avanzar en esa ruta, ¿no? Porque al final tenemos que llegar eventualmente lo que queremos es construir una forma mejor de hacer empresa y la valla tiene que inevitablemente seguir subiendo poco a poco. Sí, y además la practicidad es muy importante, ¿no? Porque hay un costo enorme. Hacer un RCT, como tú decías, requiere muchos años, muchos recursos para dar un resultado efectivo. Sí. Puede ser muy preciso, pero es poco práctico para decidir una inversión. Carlos, ¿cómo miden ustedes la S en esta complejidad que nos has contado antes? A ver, nosotros, la empresa tiene como un objetivo doble, ¿no? Por un lado, el principal es hacer negocio y hacer un negocio rentable, eso es evidente. Pero luego también tienes el objetivo más ético o, digamos, lo que está en la visión o en la misión de la empresa, que es contribuir a generar valor en la sociedad, ¿no es cierto? Ya las empresas hemos aprendido que no es solamente generar rentabilidad, sino también contribuir al desarrollo. Okay. Entonces tú tienes esos dos objetivos que se enfocan un poco a la hora de medir de manera distinta. La parte de negocio, evidentemente, recae en la gestión de riesgos, que es lo que han dicho. O sea, para yo ser un negocio más rentable, más sostenible a largo plazo, necesito tener una gestión de riesgos responsable, ¿no? Y la gestión de riesgos, en la práctica creo que se basa mucho en la calidad de los controles que uno tiene para esos riesgos. Entonces, eso nosotros lo hacemos, ¿no? Ahorita les explico rápido cómo, pero y en la segunda tienes que hacer este trabajo difícil, multiactor, de conectarte con las aspiraciones, las necesidades
de desarrollo que tiene la localidad donde está la empresa. En el caso de las extractivas que estamos en zonas rurales, ¿no? Tienes que hacer esa conexión, porque no eres una isla y porque es imposible que ayudes si no te involucras. Y ahí se definen una serie de indicadores para ir midiendo tu impacto positivo, ¿no? Como decíamos, esos indicadores tienen un límite, porque yo no puedo atribuir todo a la presencia de la empresa. Si es una mina chiquita, no puedo pretender mover el índice de anemia de la provincia con una mina enana, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes varias maneras de ser realista hasta dónde puedes llegar en medir el desarrollo como tal, o en todo caso tu contribución al desarrollo. Pero en esta mezcla, creo que una experiencia buena que hemos tenido nosotros no solamente es definir este objetivo, o sea, hay empresas que necesitan todavía pulir o profundizar en cómo se ven a sí mismas frente a la sociedad. Eso nosotros ya lo hicimos, mal que bien, y tenemos esta visión de este doble objetivo que no se puede separar, y decidir realmente qué quiere hacer uno como empresa con la S, ¿no? Quiero cumplir los checks, quiero pasar bien el ranking, quiero salir en los medios, en la foto, o quiero realmente hacer algo. Eso es el primer paso, y nosotros nos dimos el trabajo de responder a eso con honestidad y con seriedad, ¿no? Y luego definimos una matriz que en el mundo de ESG se conoce como matriz de materialidad, ¿no? Que es el ejercicio con todos los stakeholders para definir cuáles son los temas de ESG más relevantes para el negocio y más relevantes para los stakeholders. En el caso del sector minero, Buenaventura, por ejemplo, tiene su matriz y el indicador, digamos, que está más alto en stakeholders y más alto en prioridad de la empresa es seguridad y salud, porque evidentemente es un negocio con alto riesgo, se pierden vidas, entonces eso es evidente, salió rapidísimo arriba. Y de ahí uno va bajando y tienes un orden de prioridad en los temas, la E, la S y la G, pero hay varios que son de la S. En base a eso, la empresa diseña un plan de acción, de abordaje de esos temas S, para tratar de abordarlos, disculpen la redundancia, de una manera sustentada, responsable, ¿no? Y lo último que quiero rescatar es que efectivamente tiene que haber un ejercicio en la S, en general en todos, pero en la S, de no tener miedo a la transparencia desde nuestro lado, ¿no? Uno tiene que ir mejorando su calidad, ¿no? De disclosure, y eso nos pasa un montón. Nosotros participamos del Dow Jones Sustainability Index de Lima, en Mila tratamos pero no entramos, pero luego en el de Lima mejoramos y estamos, ¿no? Y venimos trabajando ese esfuerzo por ser cada vez más transparentes y consistentes en la data que nosotros soltamos. Pero a la vez también sentimos, que también lo dijo José, perdóname, y es que también del otro lado tiene que haber ese ejercicio de conocer al cliente, porque muchas cosas no se pueden reducir al indicador en el Excel que nosotros mandamos, porque lo social no es un indicador en un Excel. Entonces, también tenemos que hacer ese doble ejercicio, y creo que esta es una oportunidad para eso, de ese acercamiento, y no solamente conocer al cliente como empresa, sino conocer cómo gestiona, porque al final hablar de impacto social es cómo gestionas tus riesgos sociales como empresa para que seas más sostenible y fiable a nivel, ¿no? Financiero. Y para eso necesitas conocer a veces los sistemas de gestión, la gestión de riesgos, las consideraciones, el contexto en el que vivimos, no todas las minas enfrentamos lo mismo. Ese ejercicio de dos lados me parece que es una de las grandes riquezas hacia donde deberíamos de avanzar. Buenísimo. Muchas gracias. Y justamente pensando en entender cuáles son como esos estándares, las mejores prácticas, Hugo, tú que miras muchas empresas y andas buscando siempre contra qué evaluar, ¿cuáles dirías tú que son las mejores prácticas para establecer estos estándares, estas formas de enfrentar el desafío de considerar la S en una clasificación? Aquí voy a soportarme un poco en lo que dijo José. Efectivamente, los estándares parten de entender primero el sector, porque cada sector es diferente. Es decir, no puedo pedirle el mismo estándar a una empresa, digamos, pesquera, que a una minera, que a una agroexportadora.
Comenzando por eso, hay que entender que los estándares debieran estar asociados con los principios de sostenibilidad. Aquí no estamos descubriendo la pólvora, es algo que ya está declarado hace muchísimo tiempo, ¿no? El primero es incorporar las consideraciones ASG en la toma de decisiones, en el día a día de las operaciones. Eso de una u otra manera tiene que sonarle al comité de gestión de la compañía, al directorio, de una u otra manera también desde el lado propietario, es decir, del lado del accionista, tener claramente políticas, me van a disculpar el anglicismo, ¿no? Go, no go. Hay ciertas actividades en las que por definición no quiero participar, porque no me aportan valor, porque de una u otra manera mis otros inversionistas o el mercado no lo ve bien reputacionalmente, y eso va a afectar pues el valor en el tiempo. Otro tema asociado a lo que dices, ¿no? Procurar la divulgación adecuada de los temas ASG. Es decir, no solo tener un reporte con un párrafo en mi memoria, sino de una u otra manera generar alguna forma de interacción con los stakeholders que pueda tener. Y una cosa que casi no se hace, y esa es una lección aprendida con los mercados desarrollados, es fomentar la discusión, la interiorización e implementación de este tipo de medidas. Es decir, no simple y llanamente un requisito que nos da el regulador, sino entender por qué eso es valioso o no. Y si de una u otra manera no está generando valor en la cadena, ir a quien lo pide, si puede ser en algún caso el regulador, y explicarle por qué no aporta a mi cadena de valor, que al contrario, estamos afectando a la colectividad, de una u otra manera el consumidor final no se va a ver beneficiado, N cosas, ¿no? Y finalmente, y esto es una práctica, me llamó la atención, en el caso del mercado norteamericano casi no está suscrito a consideraciones internacionales de ASG, pero cuando uno ve el número de clasificaciones e iniciativas de autorregulación, es el líder en el mundo largamente, es más, duplica digamos, este tipo de iniciativas y evaluaciones que uno puede encontrar en Europa, ¿ya? Entonces, este tema de la autorregulación y establecer compromisos que la comunidad entienda como propios de la naturaleza de la empresa es súper valioso. Buenísimo, muchísimas gracias. Tengo 3 preguntas para Mariale, pero tengo una para José que voy a hacérsela primero en cortito. Y dice, si al momento de invertir consideran, le dan un tratamiento especial a una empresa que se presenta que es una empresa social o que es una empresa verde para evaluar la posibilidad de invertir en ella, o si al final las inversiones, el dinero es ciego y hay que invertir se evalúan igual todas las empresas. Yo creo que todo este tema de la responsabilidad social, responsabilidad con el medio ambiente y con el gobierno corporativo va a aprender el día que dejemos de separarlo de la rentabilidad de las empresas. O sea, el día que nos demos cuenta de que una cosa va con la otra y que en principio no es que yo voy a tratar una empresa mejor porque tiene principios verdes o peor porque no los tiene, sino lo que yo voy a evaluar es si esos principios contribuyen a la sostenibilidad económica en el largo plazo de esa empresa. De alguna manera, el óptimo privado y el óptimo social coinciden en el largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, los principios ASG están alineados con ese óptimo social que al final de cuentas coincide con el óptimo privado en el largo plazo. Y eso es a lo que estamos tratando de aproximarnos nosotros. Entonces, justamente, o sea, tenemos que romper con el paradigma de que es una cosa aparte, o peor todavía, que eso es un tema que está muy difundido, no acá, pero en otros lugares en el mundo, que las políticas ASG tienen un costo en términos de rentabilidad, lo cual también es absolutamente falso, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Mariale, 3 preguntas, te las voy a decir en seguiditas para que ordenes una respuesta en los 3 minutos que nos van a quedar. La primera es, ¿cuál es el sector más crítico de los stakeholders, ¿no? Trabajadores, clientes, etcétera, ¿no? La cadena de suministro. La segunda es, ¿por qué es importante dentro de esos stakeholders cuando hay grupos en particular vulnerables o temas de particular vulnerabilidad, comunidades nativas,
o el trabajo en temas de género, por ejemplo, si eso afecta cómo se trabajan con esos stakeholders en general. Y lo último es si la evaluación de Sistema B plantea alguna posibilidad de diferenciar de acuerdo al entorno en el cual se desempeñan las empresas, que como decía Carlos es muy importante entre, por ejemplo, mercados desarrollados o mercados emergentes, mercados más con mayor conflicto o con menos conflicto, etc. Adelante. Super, gracias. Tenemos menos de 3 minutos. Voy por la última. Efectivamente, la evaluación B hace esa separación entre industrias, entre países en los que se encuentra la empresa y cantidad de trabajadores, que no es lo mismo preguntar por la dimensión de trabajadores a una empresa pequeña de 10 personas a una empresa de más de 10.000 personas. Entonces tenemos esas distinciones sin duda. En relación a poblaciones vulnerables, creo que en esos casos las empresas tenemos la responsabilidad de intentar equilibrar una balanza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de género es como la punta del iceberg del tema de diversidad, equidad e inclusión, porque debajo de eso tenemos temas de etnicidad y de otros puntos demográficos que pueden ser relevantes. Entonces, cuando yo como empresa empiezo empiezo a trabajar estos puntos con estas poblaciones específicas, creo que, y parte de la misma palabra inclusión, ¿no? Incluirlos en el diseño y sobre eso plantear los procesos en los cuales se puedan trabajar en conjuntos es fundamental de cara a cualquier proceso que se pueda buscar. Entonces, ¿había algo más de esa pregunta o era eso? No, la ¿no? pregunta era de cuáles de los stakeholders ¿Cuáles era más crítico, más crítico? Importante. Qué difícil. Yo creo que en realidad es como elegir al hijo favorito, ¿no? Que luego una mamá, yo no soy mamá, pero una mamá me dijo que en verdad siempre hay uno, por más que uno no lo quiera decir. Creo que finalmente quienes hacen mucho del trabajo que soporta son las personas de los equipos de las empresas. Entonces, el tema con trabajadores se vuelve como una suerte de base, porque son ellos los que luego trabajan temas, dicho sea de paso, recursos humanos con los mismos trabajadores, con las comunidades, con los clientes, las áreas comerciales y con los proveedores, las áreas logísticas. Entonces, este grupo tiene que tener muy en claro cuál es la dirección, hacia dónde vamos, y tiene que estar contento con esa dirección para poder transmitir y al final cómo poder generar este impacto positivo al cual aspiramos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental por el que hay que arrancar, pero sin perder de vista de que finalmente es como un medio, ¿no? Es el camino bajo el cual llego a los otros. Muchísimas gracias, Mariale, muchísimas gracias a los tres. Hemos logrado en tiempo y forma, perdonen que los haya apurado, pero ese era el desafío de mi tarea en esta tarde. Así que muchísimas gracias por acompañarme. A ti, en este gracias.